Viernes, al fin viernes 12 de mayo de 2023, cerrando la semana con noticias muy importantes. Por supuesto, se espera en las próximas horas ya la fecha y hora para el juicio político en contra del presidente de la República. Hay los votos para la censura y destitución, existen las pruebas contundentes del presunto peculado. Lo analizaremos con la asambleísta Viviana Veloz de UNES, o del correísmo interpelante. Además, ¿cuál es el alcance del tratado, el acuerdo de libre comercio con China? Conversaremos con José Camposano, presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Iniciamos, bienvenidas, bienvenidos. A fondo con Rommel Garzón. 7:13 minutos. Atención, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, tildó de proceso ilegítimo el juicio político al que la oposición ha llevado al presidente Guillermo Lasso bajo la acusación de un presunto peculado, después de que la Asamblea Nacional votó a favor de llevar al mandatario a la última fase del juicio político, donde se decidirá su eventual censura y destitución. ¿Cuál es la situación al momento en la Asamblea Nacional? Le consultamos ya a nuestra primera invitada. Se trata de Viviana Veloz, asambleísta de UNES, también interpelante de este proceso. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Rommel. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo avanza este proceso? ¿Está listo todo ya? Lo que estábamos conversando aquí antes de la entrevista, pues se espera, el presidente fue notificado, me llegó un mensaje ayer cerca de la medianoche, el presidente fue notificado oficialmente con el juicio político, ¿no? Ya. Así es, ayer en horas de la noche se le notificó ya al presidente de la República y también a los 137 legisladores que conformamos la Asamblea Nacional sobre el juicio político. Ahora, después de estas 48 horas que están establecidas también en la ley, una especie de vacatio, se procederá a notificar ya el día domingo para la sesión de pleno en la que se recibirá tanto a los interpelantes como también al presidente de la República para que pueda acogerse al derecho a la defensa. Esta sesión se desarrollará el día martes 16 de mayo. Es lo que está previsto, 48 horas de anticipación deben ser notificados ya. Así es, 48 horas de una vez que se notifica y una vacatio, y de ahí, después de estas 48 horas, puede ya el presidente Saquicela notificar el domingo para que la sesión se dé el día martes. A ver, un hecho importante, ¿quiénes van a ser los interpelantes? Me dijo que iba a ser usted. ¿Quién más? Solo pueden ser dos, ¿no? Dos interpelantes. Así es, la ley establece que se pueden ser dos interpelantes. En este caso, quien les habla, Viviana Veloz, sería una de las interpelantes, y estamos ya a la espera de la decisión entre el legislador Esteban Torres y la legisladora Mireya Pazmiño, que se puedan ya tomar una decisión en consenso, cuál de ellos será los que me acompañen en este proceso el día martes 16 de mayo. Porque los otros asambleístas que estaban impulsando todo este proceso no se han hecho presentes, ¿no? El señor Zapata, el señor Cuevas, no se han hecho presentes tampoco. Han estado presentes en toda la etapa de sustanciación y evacuación de la prueba. Recordemos que también fueron parte de la Comisión por la Verdad y la Justicia, que investigó el caso Encuentro y también posteriormente el caso León de Troya. Los compañeros han dado un aporte muy valioso en conjunto con sus equipos, pero esto ya es una decisión que se va a tomar también sobre la base de la mayoría que hemos venido nosotros trabajando durante todo este periodo. Ya hace casi más de un año que venimos trabajando en conjunto, y ahora esperemos que tomen ya la decisión entre los dos legisladores para proceder a notificar al presidente de la Asamblea los dos interpelantes, que en este caso harán la etapa también en el pleno de la Asamblea de presentar las pruebas, los elementos que nos asisten sobre la responsabilidad política que tiene el presidente Lasso. Bueno, y esto está también desarrollándose ese juicio político en medio, de la designación de autoridades. Eso seguramente se va a realizar o debe realizarse, constitucionalmente está así establecido, el domingo. Y allí, no sé si habrá sorpresas, decirlo así, porque el apoyo para el señor Saquicela, que continúa la presidencia, está dado ya. Así es, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, nuestro buró político, el movimiento, ha decidido que vamos a respaldar la tesis del doctor Virgilio Saquicela, pero también hemos manifestado que nuestra prioridad también es el juicio político. Es una responsabilidad que tenemos en este momento con el país, más allá de las designaciones de las autoridades, que se debe hacer por ley este 14 de mayo. Eso ya, ese es el compromiso de Virgilio Saquicela, impulsar el tema del juicio político, me imagino. Es un compromiso que tenemos todos quienes somos responsables con el país, las bancadas que hemos conformado una mayoría y que hemos venido haciendo una oposición democrática, una oposición responsable, una oposición que fiscaliza y una oposición que vela por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Bueno, Virgilio Saquicela en la presidencia, las vicepresidencias, entiendo que están impulsando que vaya Marcelo Holguín, y entiendo que Esteban Torres o alguien del Partido Social Cristiano.
Nuestra compañera Marcela Holguín iría a la reelección por la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la segunda vicepresidencia podría ser el legislador Esteban Torres representando al Partido Social Cristiano, pero finalmente estas decisiones se están terminando de decidir en consenso para el día domingo, sobre la base, como decía, de esta mayoría en la que hemos venido trabajando, también pueda darse de la mejor manera. Esperamos que no exista incidentes por parte de algunos legisladores que constantemente intentan obstruir el trabajo legislativo y la dinámica también del Parlamento. Bueno, ¿qué va a pasar con las comisiones? Ya vamos a ir al detalle del juicio, pero ya que estamos con esto más cerca del tema de la redistribución de las autoridades de la Asamblea, ¿qué va a pasar con las comisiones? ¿Están listos ya los nombres quiénes van a ir a cuál comisión? En fin, hay algunas muy importantes como fiscalización, por ejemplo. Bueno, todas las comisiones son de suma importancia, también se está haciendo el análisis necesario para ver, de acuerdo también a los parámetros, a las cualidades, a los conocimientos que tengan cada uno de los legisladores para que se habla pueda del reparto, lamentablemente, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de estos temas se habla del reparto. De ninguna manera, porque podríamos hablar incluso de ese reparto cuando conformaron el Parlamento el 14 de mayo del 2021, que fue un desastre. Tuvimos la conducción más precaria que ha tenido la historia de la Asamblea Nacional, poniendo al frente a Guadalupe Llori, que él era el presidente Lazo quien respaldaba a la señora Llori y también quienes conformaban las presidencias de las comisiones. No todas, hay honrosas excepciones, pero la mayoría dejaron mucho que desear dentro de estos 2 años de trabajo legislativo, pero que pese a ello la Asamblea ha producido 38 cuerpos de ley, incluso el Observatorio de la Legislatura se ha pronunciado, que es un organismo totalmente independiente sobre el trabajo que se ha desarrollado desde la presidencia del doctor Saquicela. A ver, vamos a analizar ya en detalle el tema del juicio político y de las pruebas que se han ido presentando, que se presentaron en esta etapa de sustanciación. Pues yo realmente quiero entender bien el tema en el sentido de que existe una prueba contundente de esta que demostraría, digo, la responsabilidad política del presidente de la República de haber conocido y no haber hecho nada aparentemente en este contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Existe la prueba madre, como se dice, como se conoce en el ámbito jurídico, para determinar esa responsabilidad política. Todas las pruebas que hemos presentado, Rommel y pueblo ecuatoriano, llevan a la conducencia que el presidente de la República es responsable político por los hechos que se le encausan en la infracción constitucional contenida en el 129 numeral 2, pero voy a enumerarle a breves rasgos por el tiempo también que tenemos. El primero es que el presidente de la República, cuando ya se encontraba en el ejercicio de sus funciones, emitió 2 decretos para allanar el camino para que el señor Hernán Luque Lecaro pueda presidir ENCO y a través de ENCO las empresas públicas, entre ellas Flopec, mutilando a través del decreto 163 la ley de empresas públicas de las que se arroga funciones que son propias de la legislatura. El señor Luque Lecaro no tenía ni el conocimiento ni la experiencia para ocupar dicho cargo. Posteriormente, el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría General del Estado emite un examen especial en la que se establece un perjuicio para el Ecuador entre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Es ahí que el presidente de la República empieza ya a recibir las primeras alertas sobre este perjuicio, pero no hace absolutamente nada. Posteriormente, perdón, sobre este tema hay contradicciones porque incluso en un informe que está también en la Fiscalía investigándose de doña Mireya Pazmiño se establece que aparentemente ese contrato era beneficioso para el país y estuvieron aquí representantes obviamente del gobierno, del bloque afín al gobierno, pues que dicen que más bien ese contrato era beneficioso. Realmente no se entiende. No es beneficioso, no es beneficioso y le decía que otra de las pruebas es los informes que hacen del Departamento Jurídico Comercial de Flopec el 31 de enero, 1 de febrero, en el que se establece la no conveniencia con Amazonas Tanker seguir contratando con esta empresa porque perjudica al Estado. El vicealmirante Johnny Estupiñán emite ya el comunicado hacia Amazonas Tankers notificando la declaración unilateralmente determinado este contrato. Posteriormente recibe una presión del señor Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza del presidente de la República, en la que le dice, de acuerdo a los audios que se filtraron, que le ha clavado la puñalada por la espalda porque él no quería dejar sin efecto la terminación de este contrato, la sesión de directorio entre Flopec, la empresa Flopec, en la que establecen incluso que a la fecha, en ese momento, en el 2022, ya existía una pérdida por más de 110 millones de dólares. Posterior, la carta que le envía el vicealmirante Johnny Estupiñán al presidente de la República denunciándole la estructura de corrupción del señor Hernán Luque Lecaro y que no es cualquier
carta es una carta gravísima denunciándole hechos y actos de corrupción a los que el presidente no hizo absolutamente nada. A ver, ¿qué la dice? ausencia de un decreto en la que el presidente remueva del cargo a quien había estructurado este sistema de corrupción en la empresa pública Flopec. Y recordemos que el presidente de la República, en su facultad, investido de ese poder que le dan los mandantes en las urnas, tenía la obligación constitucional y legal de remover del cargo al señor Hernán Luque Lecaro, pero también hacer todo lo necesario para precautelar los intereses del Estado. Recordemos que cuando él asume el poder, tiene el deber de conocer, el deber del conocimiento, y por lo tanto él es responsable, igual de acuerdo a lo que establece el 233 de la Constitución de la República. Pero sí dicen que hizo acción, que notificó a la Fiscalía, que notificó a la Contraloría también de todas estas supuestas irregularidades. Eso es totalmente falso. La Contraloría General, la Fiscalía General del Estado emitió un certificado en el que certifica que el presidente de la República jamás ha presentado una denuncia para que se investigue a Hernán Luque, a Danilo Carrera y a Rubén Cherres, y que ningún funcionario de Estado. Y en las comparecencias que se recibieron en la Comisión de Fiscalización, todos los comparecientes, los ministros, el ministro, el procurador, el exprocurador, todos dijeron que el presidente jamás les había pedido que que investiguen o que presenten una denuncia. Y algo que se me olvidaba, las fichas de alertas contra la corrupción que emitía el señor Luis Verde Soto y que le remitía al presidente de la República en el año 2022, entre ellas Flopec, y que también el presidente no hizo nada. Y recordemos que en enero el presidente, a través de la SECON, suspende una rueda de prensa en la que el señor Luis Verde Soto le iba a dar a conocer al país sobre toda esta estructura de corrupción, no solamente en Flopec, sino también en las otras empresas públicas. Claro, habrá que ver quién dice la verdad, porque aquí se han dicho muchas cosas durante ese proceso de sustanciación también, pero habrá ya que ver en el juicio político exactamente las pruebas, los documentos y todo, que certifiquen lo que cada una de las partes está diciendo. Pero a ver, un hecho importante que ha destacado la defensa del presidente es que el presidente, estos contratos pues fueron firmados bajo la administración anterior del expresidente Lenín Moreno, 2017-2021, y que bajo el mandato de Lazo se pidió una revisión a la Contraloría, lo que le decía ahorita el Tribunal de Cuentas, para renovarlos bajo las condiciones de operaciones realizadas por ese organismo, que el presidente no tenía nada que ver con un contrato que firmó Lenín Moreno, en la época de Lenín Moreno. Totalmente falso. El presidente de la República jamás le solicitó a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría sobre este contrato. Es la Contraloría que de oficio inicia a realizar este examen especial, que dicho sea de paso, existía incluso un informe provisional para establecer indicios de responsabilidad penal, pero que por presión política no lo hizo el Contralor Rofrío, y en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización nunca pudo sostener cuáles fueron los parámetros jurídicos y técnicos para dejar sin efecto ese informe provisional con indicios de responsabilidad penal. El presidente es responsable porque en su gobierno se sigue ejecutando ese contrato. En su gobierno, el 5 de noviembre del 2021 se aprueba este examen especial, y es más, no cumplieron con las recomendaciones dentro del tiempo debido, porque en la ley de la Contraloría establece que tiene 90 días para cumplir las recomendaciones, y recién las han comenzado a cumplir a partir de enero de este año, en la que se destapó toda la olla de grillos y que el país conoce la verdad sobre esa estructura de corrupción. A ver, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha dicho que ese proceso, este juicio, incluso vimos unos carteles allí en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se estaba aprobando ya el tema del juicio, que es ilegítimo, porque, pues, ¿sobre qué informe, con la base de qué informe van a realizar esta sesión? Porque el informe de la Comisión de Fiscalización no fue aprobado. Entonces, ¿sobre qué base van a actuar? Eso yo creo que es importante que la ciudadanía sepa. Falso lo que dice el ministro Cucalón, y sorprende el doble rasero del señor Cucalón. Se olvida cuando él fue legislador, que inclusive decía que el control político era distinto al control jurídico y que la base de las pruebas era también totalmente distinta. Pero además hay que decir que lo que la Asamblea ha realizado es totalmente constitucional y legal en aplicar el artículo 142 y actuar en sujeción en lo que dice esta norma cuando no existe un informe por parte de la Comisión de Fiscalización, y que el mismo ministro Cucalón hace menos de un año en un medio de comunicación manifestaba que crearon este artículo para prevenir que la Comisión de Fiscalización no sea una comisión de archivo. Como no pasó lo que sucedió, y discúlpeme la expresión porque estoy en un medio nacional, 4 vivarachos de la Comisión de Fiscalización pretendían que se archive cuando existió una mayoría que presentaron sus observaciones para que se recomiende el enjuiciamiento político al presidente de la República. Lo que correspondía es que la Asamblea Nacional, el Pleno, como máxima instancia de decisión, tome esta resolución de continuar con el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Nosotros hemos actuado con base a lo que dice la norma y con base a lo que dice la Constitución. Bueno, hay que ver que se presenten todas estas pruebas, todos estos documentos, pero
¿Cómo va a arrancar? No entiendo en base de qué informe. El expediente ya fue notificado completo, el expediente del presidente de la República, y digo, ¿con la base de qué van a arrancar esa sesión? Ustedes seguramente empezarán esta sesión prevista eventualmente el día martes. Así es, prevista el día martes, sobre la base de todas las actas de las sesiones de la Comisión de Fiscalización, en las que se puede revisar las comparecencias de cada una de las personas que se solicitó que acudan a la comisión, así como también las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, las pruebas de oficio que solicitaron los miembros de la comisión, las observaciones que presentaron los legisladores en cuanto al enjuiciamiento político al presidente de la República. Se tendrá que dar lectura a todo, porque no se puede vulnerar el debido proceso, y posteriormente de dar lectura a todo lo que ya se ha remitido, tanto al presidente como a los 137 legisladores, se abrirá ya el debate, se recibirá a los dos interpelantes, posteriormente al presidente de la República. Luego, como es de conocimiento público, viene la etapa de la réplica, 1 hora para el presidente, 1 hora para los interpelantes, y posteriormente se abrirá el debate, que será un debate muy amplio, muy extenso, seguramente se tomará de 1 a 3 días, y una vez que se evacúe las posturas de todos los legisladores, se cierra este debate, y de ahí la norma establece que en 5 días tienen que llamar a una nueva sesión para ya poder consignar la votación previamente con una moción motivada. Bueno, dentro de todo este proceso, el jefe de Estado y los miembros del gobierno han responsabilizado a UNES y ahora también al Partido Social Cristiano de pretender desde el inicio desestabilizar al gobierno, no dejarle gobernar con intenciones, se ha dicho en su momento, de crear una comisión de la verdad para realizar los juicios en contra de funcionarios del correísmo. Falso, absolutamente falso. Nadie hace golpismo ni desestabilización con la Constitución en la mano y con un dictamen de admisibilidad que ha emitido la Corte Constitucional y que abre ahí la puerta para que el presidente Lasso le rinda cuentas al país a través de la Asamblea Nacional por sus actos de corrupción, pero también por su responsabilidad política. Es el presidente de la República que no ha podido construir gobernabilidad y que ha roto todos los puentes de diálogo con todos los sectores políticos y con todas las organizaciones sociales y con la sociedad civil, porque además es un presidente que no ha podido solucionar ninguno de los problemas que hoy tiene el Ecuador y que en su mandato se han profundizado. Pero ustedes en repetidas ocasiones han intentado bajarse al presidente, en otras palabras, no alcanzaron los votos, les faltaron 11 votos la vez anterior y ahora aparentemente tampoco hay los votos. Bueno, hablar de si hay o no los votos en este momento sería una expectativa que debería ser el análisis o la decisión que ya se tome el día de la votación, pero de ninguna manera nadie ha querido bajar. Hay pronóstico reservado de lo que va a pasar en la Asamblea. El presidente de la República, el pueblo, ya le revocó el mandato hace tiempo, hace mucho tiempo. El presidente es alguien que no tiene legitimidad, que no tiene respaldo del pueblo ecuatoriano. 9 de cada 10 no creen en el señor Lasso, no tiene respaldo. Tampoco creen en la Asamblea. Mire, usted creo que está por el 3, el 5% de credibilidad de la Asamblea Nacional. Bueno, siempre he dicho que la evaluación es una evaluación institucional, pero también se debe hacer una evaluación personalizada de qué se ha realizado por parte de cada legislador, pero más allá de eso, y recordemos que parte de esta mala calificación que tiene la Asamblea también es culpable el presidente Lasso, porque él puso al frente del Parlamento a la señora Guadalupe Llori con la finalidad de dejar a un lado al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana y hacer una mayoría que se convierta en una alfombra del señor Lasso y que se convierta en el patio trasero de Carondelet. Felizmente ya no está la señora Llori, está al frente otro presidente, y que hemos venido trabajando en leyes que benefician al país, 38 cuerpos normativos en menos de 9 meses. ¿Por qué le digo que aparentemente no hay los votos? Porque en su momento, cuando ustedes sacaron un comunicado pidiéndole al presidente que aplique esa figura de la muerte cruzada, se dijo que no tenían los votos. Eso, insisto, aparentemente no había los votos. Ustedes dicen que está circulando el hombre del maletín allí ofreciendo todo lo que se pueda, y al final, por eso digo, es una sesión en la que se tiene un pronóstico reservado, pero es grave lo que se está denunciando. En cuanto al comunicado que sacó la bancada de la Revolución Ciudadana, es una respuesta a las amenazas del presidente de la República, que hace 3 días volvió a amenazar con decretar la muerte cruzada, y nosotros siempre hemos dicho que es un presidente cobarde, que no tiene valentía ni siquiera para ello. Amenaza al Parlamento desde que inició su gestión. Ya nadie cree incluso en esa famosa emisión de la muerte cruzada, y nosotros hemos dicho que no le tenemos miedo, no buscamos la muerte cruzada, pero tampoco le
tememos. Es más, los 47 legisladores de UNES no nos aferramos a un puesto, mucho menos a un sueldo, y si esa fuese la salida democrática para que el país vuelva a tener una vía de desarrollo, una mejor conducción, y que el pueblo ecuatoriano vuelva a dirimir nuevamente democrática en las urnas quién quiere que sea su presidente y quiénes quieren que sean sus 137 legisladores, pues que así sea. Pero en este momento estamos tratando un juicio político, el presidente tiene que comparecer a la Asamblea, otras veces se ha rehusado a asistir, pero esta vez tiene que darle la cara al país. Bueno, y en el caso de que se alcancen los 92 votos y se produzca esta sucesión, deberá asumir la presidencia el señor Borrero. Un poco la expectativa que tienen al respecto. Lo he manifestado en anteriores ocasiones. Si me preguntan, yo no confío, Rommel, en el señor Borrero. No confío en un vicepresidente que ha sido un vicepresidente ausente, pero la sucesión constitucional es totalmente clara. Quien debe asumir el poder una vez que se ha censurado y destituido el presidente Lasso es el vicepresidente Borrero. Lo que sí esperamos es que haya aprendido de los errores, de los desaciertos del presidente Lasso y no los vuelva a cometer, y que entienda que tiene una gran responsabilidad sobre los hombros en este momento tan crítico para el Ecuador. Eso ponía el escenario de que existan los votos y pueda ser censurado y destituido. Y si no se le reúnen los votos, un poco, ¿qué debe pasar también? Algo debe pasar en el país si el presidente pues se mantiene en el cargo. Los acuerdos bajo la mesa, los camisetazos, la compra de conciencia, la venta de legisladores de alquiler no dan gobernabilidad, no dan legitimidad política y no dan apoyo ciudadano. El presidente Lasso es un presidente caído y es un presidente que está liquidado políticamente. Pero si se mantiene en el cargo, pues digo, algún cambio habrá que establecer, porque mire usted, ya está presentada la propuesta de una reforma tributaria, un poco para alivianar el peso de los tributos para los ciudadanos, por ejemplo el tema del impuesto a la renta, que se incluye también, o se amplía la base para la deducción de gastos, incluso la comida de las mascotas. Cuando presenté la ley derogatoria al paquetazo tributario del presidente Lasso, que fue aprobado con 110 votos en la Asamblea Nacional, también manifestó el presidente que era una acción de desestabilización por parte de la Asamblea Nacional al querer derogar su paquetazo tributario. Yo fui la proponente de esa derogatoria. Creo que haciendo rectificaciones, y es que fue se equivocó. inconstitucional. Pero además, ¿sabe qué? Recuerda lo que está pasando ahorita con el presidente Lasso, la desesperación de emitir este proyecto de ley económico urgente al expresidente Abdalá Bucaram, que al verse caído cada 15 minutos hacía una rebaja al precio del gas, pero igual se cayó. Es el mismo ejemplo. En su desesperación intenta tener un poco de apoyo ciudadano, pero resulta que el Ecuador ya no le cree, y este proyecto de ley económico urgente es gravísimo, pretenden tener una reserva o sigilo bancario o sigilo tributario para que no sepan, no conozcan quiénes están tributando y quiénes no, pero también va a permitir el blanqueo de capitales de fortunas mal habidas. A ver, eso hay que analizarlo con pinzas, porque lo que usted está haciendo es grave, y lo que hemos visto también a propósito de este proyecto, eso se pretendería impulsar a través de este proyecto económico urgente, ¿no? Así es, se pretende impulsar a través de este proyecto de ley económico urgente una reserva tributaria, un sigilo tributario para que no se conozca quiénes están al día en sus impuestos, quienes están pagando de manera adecuada, pero además va a permitir el blanqueo de capitales de fortunas mal habidas, y no se sabrá si son lícitos o no estos dineros. Bueno, eso hay que analizarlo con pinzas, revisarlo detenidamente. Se presentó hace pocas horas, así es que habrá tiempo para ello. Ya para ir cerrando la entrevista con Viviana Veloz, queremos consultarle un poco. Hemos visto en las redes sociales, usted ha recibido amenazas. Ha habido unos mensajes, estaba viendo allí, ¿cuál es la situación en ese sentido? Así es, yo vengo recibiendo amenazas desde el mes de febrero. Interpuse una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Esta semana, el día miércoles, recibí una nueva amenaza que llegó a través del celular del señor Anderson Boscán, en el que amenazan tanto a él como a mi persona. Esto es producto del acribillamiento también mediático que ha realizado el gobierno en su desesperación por sostenerse en el cargo. Ustedes pueden recorrer incluso la ciudad de Quito y ven Quito grafiteado con consignas en mi contra, pero lo que están haciendo es gravísimo. Yo espero que la Fiscalía General del Estado, en esta denuncia que interpuse el 22 de febrero, realice todas las acciones y diligencias necesarias y pueda establecer las sanciones penales correspondientes a los que están implicados en estas burdas acciones, con la finalidad de atemorizarme y también con la finalidad de querer incluso atacar a mi familia y atacar a mi círculo más cercano. Estamos viendo ese mensaje, es impublicable. Es impublicable. Es impublicable, pero es un número, hay un número. Es un número de Guatemala. De WhatsApp. De Guatemala. Ese WhatsApp es de Guatemala. Sí, no tiene el código de Ecuador. Así es. Bueno, y las previsiones que usted está tomando en ese sentido, usted no se teme por su vida.
no sé, ¿habló usted de su familia también? Temo por mi vida. Las primeras amenazas eran en contra de mis padres, en contra de mi hija, en contra de mi pareja, en contra de mi círculo cercano, incluso mi equipo asesor también recibió amenazas, y he responsabilizado al gobierno porque esto se ha dado a partir que nosotros iniciamos con esta investigación en el caso Encuentro y el caso León de Troya, y que ahora se están haciendo más constantes. Bueno, vamos a estar pendientes del desarrollo de este juicio político, de este proceso. Y siempre insistimos desde este espacio, desde los diferentes programas que tenemos aquí en Gamavisión, de que las decisiones que se vayan tomando por parte de quienes están dirigiendo el país, pues sean enfocadas en beneficio de las grandes mayorías, no de ciertos grupos, sino en beneficio de las grandes mayorías del país. Así es que esperamos que así sea y que todo sea en función del país, del Ecuador. Muchísimas gracias, Muchísimas a Viviana. gracias, Rommel. A Viviana.